unos años en la Universidad Complutense, arabista, y con el tema más directamente relacionado con lo que andamos tratando. Publicó en el 2022 La represión franquista sobre la mujer, guerra civil y posguerra, y este libro de reciente aparición, Los verdugos de Franco, que si alguien quiere algún ejemplar aquí disponible. Los verdugos de Franco. Y luego, pues después de su exposición, que será muy interesante, pues tomamos palabra, y quien quiera preguntar, opinar, pues en eso andaremos. Venga, gracias, cuando quieras. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Bueno, en la charla anterior hablamos de la autarquía como el régimen económico que se impuso en el franquismo y que conllevó una serie de consecuencias nefastas, ¿no?, para la inmensa mayoría de los españoles. Entre ellas el hambre, racionamiento y como consecuencia de este racionamiento el fenómeno del extraperlo, generalmente que es el contrabando, pero que aquí se conocía como extraperlo. Posiblemente en estos años, en el primer franquismo, sabéis que el periodo que abarcamos desde 1939 a 1959, ahí paramos porque en el año 60 se aplica el plan de desarrollo y ya, digamos, es una segunda etapa del franquismo. Como decía, en estos años posiblemente se pasó en España la mayor hambruna de la historia contemporánea. En 1946 un informe oficial sobre el racionamiento decía que eran tan escasos que no bastaban para malvivir 10 días de cada mes en las capitales y 5 en los pueblos. Aquí podéis ver imágenes de la miseria, ¿no?, en la que se vivía. Grupo de personas esperando poder recibir algún tipo de alimento, un hombre con sus niños en la calle. Este hambre evidentemente no llegaba a todos, ¿no? Estaban las clases pudientes, podríamos decir, los vencedores, y sobre todo aquellos que estaban relacionados directamente con el régimen. Incluso dentro del propio franquismo se hizo alguna vez una velada crítica a esta diferencia que había entre cómo vivían ellos y cómo vivía la gente común. Francisco Franco Salgado Araujo, que era el primo de Franco y que era además su secretario personal, después de asistir a una fiesta que se celebró en el año 55 en el Retiro madrileño, una fiesta que organizó el Ayuntamiento de Madrid, comentándoselo a Franco, le dijo: aquello parecía una orgía o las bodas de Camacho. Todos los hoteles y restaurantes de Madrid ofrecían gratuitamente a los invitados unos platos suculentos, etcétera. Y acabó diciéndole, dice: cuando hay en Madrid tanta gente, la mayor miseria y hambrienta, no parece oportuno alardear de que nos sobran esos alimentos para los amigos. Sí, desde algunos con un poco más de luz, o quizás con menos hipocresía o menos cinismo que el propio Franco, veían que, bueno, que tampoco hacer ostentosidad de que ellos vivían muy bien mientras la gente se moría de hambre no era lo adecuado. Esto a Franco parecía no importar. En el año 39, en un consejo de ministros, tuvo el cinismo de decir, dice: las cosas no pueden estar tan mal desde el momento en que a todos los sitios a los que voy se me ofrecen banquetes y encuentro caras sonrientes, como para no estar sonriente, ¿no? Y encima como para no ofrecerles banquetes. Unido al hambre estaba la miseria, muchos viajeros que estuvieron en España en aquellas épocas, extranjeros, en sus recuerdos de su visita a España, hablan de cómo la gente iba, bueno, vestida con harapos, prácticamente nadie utilizaba calzado, muchos descalzos. Aún así, para que os hagáis una idea, en el año 45, sabéis que existía lo que era el Monte de Piedad, que entonces era Caja de Ahorros y Monte de Piedad. En el año 45 se registraron 400.000 empeños, pues de ellos 323.000 eran prendas de vestir. Es decir, en un momento determinado, no sé, vivimos en este caso aquí en Madrid, la gente tenía que elegir entre o te mueres de hambre
o te mueres de frío. Es decir, pero en definitiva la alternativa era te ibas a morir, ¿no? Hasta ser pobre, incluso estaba prohibido. En el año 44 se dictó una orden por la que se penaba con una multa a toda aquella persona que le diera una limosna a un mendigo callejero, ¿no? Es decir, había que apartar, no hacer visible. Vemos que en otras provincias, incluso en Alicante y en alguna otra, lo que se crearon fueron verdaderos, si no llamarlos campos de concentración, almacenes, donde recogían a todos los mendigos que había por la calle, hombres, mujeres, niños, daba exactamente igual, y los metían allí, ¿no? Para que no estuvieran no los viera la gente y pudieran pensar que aquí se veía de otra manera. Claro, todo esto a los grandes gerifalques les importaba poco. Y Serrano Suñer, todos sabéis quién es, dijo en una ocasión algo que ahora están volviendo a poner de moda sus seguidores actuales, ¿no? Como los señores de Vox y los del PP, con el patriotismo. Pues entonces el Serrano Suñer, refiriéndose a cómo se estaba en España, dijo: no tenemos pan, pero tenemos patria, que es algo que vale mucho más que toda otra cosa. Evidentemente él comía todos los días, hacía 3 comidas al día y posiblemente alguna más, ¿no? Cuando se inicia la década de los 50, en España, por hacer una comparativa como era antes de la guerra, se consumía por persona la mitad de pan, la cuarta parte de aceite, la quinta de patatas y la sexta de arroz que en 1936. Es decir, todo esto evidentemente no daba ni las calorías ni la nutrición suficiente para llevar una vida, no ya digo digna, sino de supervivencia, ¿no? Luego veremos más adelante la gente, las cantidades de miles de personas que murieron, o bien directamente a causa del hambre, o bien por ejemplo, enfermedades que contrajeron, porque están de alguna manera, algunas muy directamente relacionadas con el hambre, ¿no? En el año 41, y un informe de la Jefatura de Falange de Terrassa, es decir, un informe también oficial, decía: se han restringido la ración de pan a 100 gramos por persona y se han dado casos de que muchas mujeres se desmayaban en las fábricas debido a la insuficiencia de su alimentación. Es decir, esto afectaba también, evidentemente, si tú no comes no tienes fuerzas para trabajar. Al igual que este informe de este jefe de Falange de Terrassa, hay otros informes de otros gobernadores civiles y de otros gerifalques del movimiento en el mismo sentido, es decir, en muchas fábricas las trabajadoras o los trabajadores desfallecían, o sea, directamente perdían el conocimiento porque es que no podían, evidentemente, no podían seguir trabajando, hacer el más mínimo esfuerzo, ¿no? Para que os hagáis una idea, en este mismo año 41, un estudio oficial también señalaba que el déficit alimentario de los españoles era un 61% en grasas, un 66,2% en carbohidratos y un 65% en calorías. En 1955 el consumo de calorías aún estaba un 10% por debajo del de 1935. Es decir, estamos hablando ya de la mitad de la década de los 50 y aún no se habían recuperado los índices alimentarios de antes de la guerra. Ante esta falta de alimentos, que luego veremos que mucha de la causa lo que provocó el racionamiento, se comía lo que se podía, ¿no? Por ejemplo, había una escasez tremenda de pan. Esto es unas colas ante una panadería. Digo que esto ya era en cola, en la que tenías que ir con tu cartera de racionamiento, y no es que pudieras adquirir el pan que quisieras, ¿no? Sino el que en la cartera de racionamiento se te había puesto. Claro, había tantas colas que llegaba un momento
no le daban a todos. Llegaba el pan que había hasta donde llegaba. Es decir, muchas personas, después de estar esperando horas y horas, al final se quedaban incluso sin la ración de pan. Esto hizo que, por ejemplo, para que veáis, en 1941 la ración diaria, y estamos hablando de pan negro, era de 175 gramos para las castillas de tercera. Luego hablamos de las castillas, había 3 tipos de castillas, de primera, segunda y tercera. Primera para los ricos, segunda para, digamos, las clases medias altas y tercera para los pobres. Y evidentemente no todos los alimentos se daban en la misma proporción y en algunas castillas había alimentos que no se daban. Por ejemplo, en la de tercera había alimentos que nada más que se daba en la de segunda o en la de primera, ¿no? Para paliar, por ejemplo, esta falta de pan, las autoridades empezaron a aconsejar que se hicieran panes con cualquier tipo de cereal, ¿no? Bueno, cereales algunas veces que eran salvados, o cereales que no eran realmente del consumo humano. A pesar de eso, había propaganda en la que decían, no, que era muy saludable, que realmente el pan blanco era un invento moderno, que siempre se había vivido con otro tipo de panes y sin levadura, y que, bueno, poco menos que es que nos habíamos acostumbrado más, ¿no? A pesar de eso, otra voz crítica, entre comillas, este fue un personaje que la verdad es que mereció una conferencia, solo era un economista, París de Aguilar, un economista del régimen, que era muy contradictorio. Por un lado era defensor a ultranza de la autarquía y por otro lado muchas veces se contradecía a sí mismo porque metía unos palos criticando la política económica y lo que se estaba haciendo fuertes. En este caso, sobre el pan, él decía que el pan que se estaba dando no era bueno para la alimentación humana, salvo muy pequeña proporción. El hombre no digiere la celulosa del salvado. Os digo, en muchas ocasiones se hacía pan con salvado. También se utilizaba, ahora, yo por ejemplo el pan integral no lo soporto. La gente dirá que es muy sano, todo lo que tú quieras, no entro a discutirlo, pero no me gusta. Pues entonces, uno de los, era digamos el segundo menos malo, ¿no? Era hacer pan como el que ahora digamos está de moda, ¿no? Dentro de esto de los, cuando tienes hambre pues comes cualquier cosa, y una cosa que incluso se llegó a fomentar por el régimen hasta que se dieron cuenta de que era muy peligroso, era el consumo de harina de almortas, también conocida, por ejemplo, en mi tierra la conocemos como harina de quija, que se hacen unas gachas espectaculares. Mi padre hacía unas gachas que te quitaban el sentido, pero que tiene un problema. Si tú consumes, es decir, harina de almorta, puedes consumir pues, alguna vez, de tanto en cuanto, pues eso, que te hagas unas gachas, etcétera. Pero si lo consumes habitualmente, produce una enfermedad que se llama latinismo. El latinismo te produce la parálisis de los miembros inferiores. Es decir, los casos de latinismo que se dan en esta época se cuentan por miles, porque es que para muchos no había otra posibilidad de comer, era de las cosas a las que podían comer. Vosotros, otra sucedáneo, por llamarlo de alguna manera, vosotros conocéis el dicho que no te den gato por liebre. Pues este dicho viene de entonces. Y viene de entonces porque era más que habitual que te vendieran conejo o liebre y fueran unos gatos. De hecho, en un comercio en Sevilla, levantó un poco las sospechas de las autoridades porque vendía muchísimas liebres, tenía allí en la tienda colgada liebre, aquello era una barbaridad, ¿no? Entonces ya empezaron a sospechar, fueron a hablar con la dueña del establecimiento y entonces en el interrogatorio les reconoció que había matado a 18.000 gatos. Es decir, había vendido 18.000 liebres que eran gatos.
otra cosa que ayudaba también a la malnutrición de los españoles era, por ejemplo, la adulteración de alimentos. Uno de los alimentos más adulterados era la leche. Por ejemplo, y siempre intento utilizar informes oficiales para que veáis que no son inventos míos, no, que este historiador es un rojo y se inventa los datos, no, sobre datos oficiales de ellos mismos. En Madrid entraban diariamente 200.000 litros de leche. Se vendían 400.000. En 1950 el Ayuntamiento de Madrid sacó una nota informativa diciendo que el 40% de la leche vendida en Madrid era más agua que leche. Es decir, otro dato oficial de ellos, no es que me la invente yo, ¿no? Claro, a la hora también de cocinar, y en esto todavía tengo algún recuerdo de mi infancia, esto es lo bueno de ser viejo, que tiene muchos recuerdos. Había que las mujeres entonces, la verdad, tenían, aparte del sacrificio tremendo, porque ellas fueron las grandes perdedoras de la guerra. Un día habría que hacer una comparativa dentro de lo mal que estuvieron todos los españoles, pero la mujer fue machacada, ¿no? Directamente. Hubo un cocinero, Ignasi Domenech, que sacó un poco antes de que acabara la guerra un libro que era Cocina de recursos. Bueno, en esta cocina de recursos aparecen recetas de lo más imaginativas, ¿no? Por ejemplo, calamares fritos sin calamares, cardillos borriqueros a la madrileña o tortilla española sin patatas ni huevo. No digáis cómo lo hacían, pero se hacía. Yo la verdad no me puedo quejar porque yo no sé lo que es en mi infancia pasar hambre, ¿no? Pero sí que me acuerdo de algunos de todavía que me imagino que yo nací en el año 53, justo el primer año en el que no hubo cartilla de racionamiento, de todavía algunas reminiscencias de entonces, ¿no? Como esos potajes, que yo odio el potaje con bacalao, ¿no? Porque durante sobre todo cuando era la época de Semana Santa, yo tengo una abuela, mi abuela materna, que era, en fin, que en Semana Santa, en las vísperas, todos los días era potaje de bacalao. Lo de bacalao, el bacalao te lo tenías que imaginar. Entonces no existía los móviles y no podías estar viendo una foto del bacalao. La raspa de bacalao estaba. Pero como diría José Mota, en pudiendo estar el bacalao, no estaba. Es decir, esto son reminiscencias allá de lo que quedaba, de decir, de cocinar con lo que tenías a mano, y muchas veces es que prácticamente no tenías nada a mano, ¿no? Otra receta, esta ya era a nivel oficial de una revista de la Alimentación Nacional, que era la Comisaría de Abastecimiento de Transportes. Recomendaba mucho hacer una tortilla española de boniatos sin huevos. No sé, a mí el boniato me gusta, por ejemplo, era una de las comidas, yo me acuerdo de chiquillo también, los boniatos, los asaba ahí mi abuela o mi madre, y están muy ricos, es muy dulce, y la verdad que está muy rico, ¿no? Pero lo normal era utilizar sucedáneos. A ver si con esto me baja. No. Esto. Por ejemplo, el café al que sí podían acceder las clases pudientes, porque además el café en estos tipos de cartillas que os he hablado antes sí estaba en las cartillas de primera, pero ni las cartillas de segunda ni las cartillas de tercera podían acceder a él. Entonces una de los sucedáneos era la chicoria, y de esto se os puedo asegurar que yo he tomado chicoria por un tubo, vamos. Luego quizá por eso me hice muy cafetero, ¿no? Otras cosas que utilizaban, pues sacarina en lugar de azúcar,
evidentemente la mantequilla ni verla, y el aceite de oliva, como también había una gran escasez de ella, pues lo que se solía utilizar, más que aceite de girasol, era aceite de soja. Era, digamos, lo que generalmente se utilizaba para cocinar, ¿no? Fijaros hasta al nivel que llegaba el hambre que se pasaba, que un hombre le contó a un historiador, a David Conde, que un día él tenía unos cerdos y el cerdo había tomado un veneno del que tenían para matar las alimañas. Bueno, el hombre, pues claro, cogió el cerdo este, ya digo que había ingerido veneno, y lo enterró. Y él le contaba que corrió la voz por el pueblo de que había enterrado al cerdo porque se había muerto envenenado. Lo desenterraron y lo desenterró un hombre y se lo llevó y se lo comieron. Él contaba que, bueno, se lo comió él y se lo dio a sus hijos, y le justifica decir qué iba a hacer aquel pobre señor, ¿no? Es decir, se comían incluso animales que les podían perjudicar, y de hecho perjudicaban grandemente la salud. Este mismo dice que los cerdos con triquinosis no iban como debían ser, no eran aptos para el consumo. Daba exactamente igual, incluso sabiendo la gente los riesgos que estaba corriendo, ¿no? Tomando eso. En estos viajes que os digo que hicieron algunos personajes de fuera, uno de ellos, por ejemplo, fue en 1949 el españolista Gerald Brennan, me imagino que lo conocéis. Este hombre realizó un viaje por España acompañado de su esposa y la dejó las vivencias de aquel viaje, las dejó plasmadas en un libro, La Faz de España. Yo recomiendo, además es un libro que se ha reeditado hace poco por la editorial Renacimiento, y es muy interesante, porque, digamos, bajo la perspectiva de unos ojos de una persona que no ve aquí, cómo transmite lo que se está viviendo en aquel año en España, ¿no? Cuenta que iba viajando en el tren y un compañero le dijo, dice, ahí tiene, hablándole, iba en el camino de Córdoba, y de ahí tiene el caso de Pejo, por ejemplo. Todo el pueblo y todo el campo de Cortono pertenecen a la duquesa de Osuna, pero los trabajadores de sus tierras se mueren de hambre. Esas a la gente que deberían fusilar los rojos. Esto solo dijo un hombre que había estado, digamos, en el bando de los sublevados durante la guerra civil, ¿no? Algo parecido le dijo la dueña de una posada en la que pararon a pernoctar en Aguilar de la Frontera, y cuenta que visitaba unos amigos ingleses y que la señora de la casa le contó que había escuchado una anécdota en el autobús que le causó mucha gracia, ¿no? Y es que un hombre en el autobús dijo que Franco, el general Franco, era un grandísimo hombre. Dice, pues estaba enseñando a los españoles algo maravilloso, a vivir sin comer. Es decir, hasta dentro de esta miseria desgraciada en la que se vivía, pues siempre quedaba algo para el sentido del humor, ¿no? En el año 45, en la que viajó a España, fue Simón de Beauvoir, ¿no? Ella decía, dice, las patatas y los garbanzos, que son la base de la comida española, se distribuyen en cantidades ridículamente insuficientes, ¿no? Dice, estaba con un amigo español y le preguntó, claro, viendo la miseria que estaba contemplando, dice, ¿qué comen? Y me respondió, se comen la punta de los dedos. Es decir, es que era así, es difícil llegar a entender, ¿no?, lo que estaba pasando. Otro visitante, en este caso norteamericano, era un miembro de la Rockefeller Mission, dijo que había muchísimos niños mendigando, ¿no?, como estos que podéis ver aquí, y sus caras ya son bastante expresivas
cómo van vestidos, por llamarlo de alguna manera, de lo que estaban sufriendo, porque posiblemente los mayores damnificados de este hambre pues fueran los niños, ¿no? Este hombre dijo que muchos niños mendigando por la calle, algunos no mayores de 5 años, que manoseaban sobre el montón de cáscaras en el suelo y debajo de las mesas a la espera de encontrar bocado. Aquellos a los que les dimos comida en nuestros platos la cogieron impacientes y sin murmullo ni un cambio de expresión de sus caras, se daban la vuelta y se marchaban a la calle. Parecían perros hambrientos. Yo nunca lo había visto. Gerald Brenner incluso dijo que él lo había visitado, que los leprosos, por ejemplo, de una leprosería que había en Marrakech, dice, eran más felices incluso que los españoles que vivían en aquella época en España, porque por lo menos los leprosos estaban mejor alimentados. En España se llegó un momento en que la ración de pan que se daba con las tierras de racionamiento era menor que la que se le daba a los que estaban en Mulhouse. O sea, os podéis imaginar al nivel de hambre, de padecimiento que se llevó aquí, ¿no? Como os he dicho antes, es muy difícil cuantificar el número de muertos directamente por el hambre o bien por causas del hambre. De todas las cifras hay cifras que son muy oscilantes, pero que, por ejemplo, un historiador, bueno, lo vamos a seguir dando ese título, que Stanley G. Payne, no es de nada a mi agrado porque ahora se dedica a hacer elegías de Franco. Incluso él dice que entre 1939 y 1944 murieron 200.000 personas por hambre, ¿no? El historiador de Santiago, que ha hecho un estudio bastante pormenorizado de todo esto, de él son los datos estos que tenéis aquí, estima que entre 1939 y 1953 fallecieron por causas directamente relacionadas con el hambre 186.851 personas. Es decir, por causas, estamos hablando de los directamente relacionados. Ahora veremos, como veis aquí en el cuadro, causas que son directamente dadas por la falta de una alimentación adecuada, y luego otras causas que son indirectas. Estas causas indirectas generalmente son enfermedades que o bien vienen provocadas por una malnutrición o bien se agravan por la falta de una alimentación adecuada y por la falta de higiene, ¿no? de condiciones higiénicas, ¿no? En 1941 el director general de Sanidad alertaba, en una nota oficial, de que en el próximo invierno, esto lo hizo en agosto del 41, que en el invierno que se venía, si se seguía con las carencias alimenticias hasta ese momento, él calculaba que las muertes, bien por hambre o bien por enfermedades relacionadas directa o indirectamente con el hambre, podía estar entre 1.700.000 y 2 millones de personas. Esto lo dice un médico oficial, en un estamento oficial, ¿no? Por ejemplo, hay el caso de un pueblo murciano, el pueblo de Fortuna, que es escalofriante. En 1939 el 50% de las muertes se debieron directamente al hambre. Es un porcentaje que es salvaje, ¿no? ¿Qué enfermedades había relacionadas con esto? Por ejemplo, la difteria, el paludismo, la fiebre tifoidea, la disentería, la sarna y sobre todo, quizás la más grave y la que más muerte produjo, la tuberculosis, ¿no? En algunos casos se produjeron verdaderas pandemias, ¿no? Por ejemplo, en el año 41 era una enfermedad conocida como el piojo verde, que era el tifus de San Temático, ¿no?
Ese año se registraron en España 4.945 casos. De ellos hubo 1.654 muertes. En el 42, 2.995 casos, y de ellos 1.560 fallecimientos. Todos estos datos, insisto, son de la revista de Sanidad y Higiene, es decir, una revista oficial. No es que yo me los invente para echar leña al fuego, ¿no? Sobre todo la de 1941, Córdoba y Madrid fueron azotadas de una manera salvaje, ¿no? Y en el año 42, al año siguiente, a los que le tocó la peor papeleta fue a Málaga y a Cádiz, ¿no? Incluso gente, oficiales del régimen se quejaban de que esto podía ir a más y de que no contaban, los médicos, que no contaban con ningún tipo de medio para poder paliar de alguna manera esto. Otras enfermedades relacionadas con la falta de alimentación, pues la hipovitaminosis. Esto es una enfermedad que afecta al cartílago del crecimiento y es la que provoca el raquitismo. Todos sabéis lo que es, ¿no? Y la vitaminosis, que es una carencia de vitaminas, ¿no? Que te produce, entre otras cosas, una anemia. Pero como os decía antes, la tuberculosis fue la peor de todas, ¿no? Entre 1900 y 1947 aparecían 150.000 casos nuevos de tuberculosis cada año. Entre el 39 y el 44 provocó 25.000 muertos anuales. Es decir, podéis, en 5 años 125.000 personas murieron por tuberculosis. En Bilbao y en Barcelona, entre el 46 y el 50, provocó la muerte del 10% de los hombres y el 6% de las mujeres fallecidas. Respecto, por ejemplo, a las muertes por tuberculosis de 1935, representaba un aumento del 300%. Y esto sí que es, no ya solo la causa del hambre, porque claro, también el hacinamiento, las malas condiciones sanitarias de la vivienda, la inmensa mayoría no tenía agua corriente, vivían hacinadas muchísimas personas en escasos metros cuadrados, etcétera. La tuberculosis tiene ahí un caldo de cultivo, ¿no? Es decir, todos sabéis que una de las medidas contra la tuberculosis, las medidas son una buena alimentación, es primordial, y higiene, muchísima higiene, ¿no? Las quejas de muchos de los médicos sobre esto, la verdad es que no hacían muchos casos. ¿Y qué hacía una de las cosas que hizo o que intentó para paliar este hambre el régimen? Pues creó el auxilio social. Bueno, no lo creó realmente el régimen. El auxilio social perdón, se creó como auxilio de invierno. Era copia de no voy a decir el nombre en alemán porque es impronunciable, no tiene nada más que consonantes, que hizo la Wehrmacht alemana, ¿no? Esto se hizo durante la guerra, nació por iniciativa de Mercedes Sanz Bachiller. Aquí podéis ver el emblema del auxilio social y uno de los comedores que solían tener, que tenían pues para dar de comer a niños y a gente menesterosa, ¿no? En el año 37 cambió esta denominación de auxilio primero por auxilio social y dejó de dirigirlo esta mujer y pasó a depender de la sección femenina. Además, esta mujer, Mercedes Sanz Bachiller, no es que se llevara muy bien con la hermana de José Antonio, ¿no? Con Pilar Primo de Rivera. En 1945, para que os hagáis una idea, los comedores infantiles de auxilio social sirvieron 3,2 millones de comidas. Por su lado, la cocina de Hermandad distribuyeron 3 millones de comidas. Sobre el auxilio social, yo os recomiendo, lo podéis encontrar en una biblioteca, y si no, que lo podéis comprar, un cómic que se titula Paracuellos. El autor es Carlos Jiménez,
y es desgarrador. Que sea, es un cómic, un TVO, no, es muchísimo más que un cómic, ¿no? A mí, yo ya lo he leído varias veces y os lo recomiendo fervientemente. Me imagino que ya está descatalogado porque es de hace unos años, pero que lo podéis encontrar en bibliotecas o de segunda mano, y la verdad que es una lectura que, insisto, os recomiendo muchísimo. Pero, claro, cualquiera que se quede con lo que acabo de decir, esta es Mercedes Bachiller, cualquiera que se quede con lo que acabo de decir, auxilio social, diga, bueno, pues, eran caridad, pues no estaba tan mal, no. Pero es que el auxilio social hizo más cosas. Por ejemplo, el auxilio social, las mujeres del auxilio social eran las encargadas de secuestrar los niños, los hijos de las mujeres republicanas, sobre todo las que estaban presas, ¿no? Para ayudarles en su labor, en junio de 1940, un decreto le otorgaba la patria potestad de los hijos de familias con malos antecedentes. Es decir, que era al arbitrio de la individua de los servicios del auxilio social el decidir si la familia de un niño pues era de malos antecedentes. Malos antecedentes os podéis imaginar, ¿no? Que hubiera tenido algún familiar que fuera rojo o sospechoso de que fuera rojo, o simplemente por el artículo 23 porque me da la gana, ¿no? Otro decreto de 1941 les permitía cambiar los apellidos de los niños acogidos. ¿De qué servía esto? De que al cambiarle los apellidos ya le era imposible a los padres o a la madre buscar a su hijo, porque ya, claro, él iba a buscar a su hijo pues con los apellidos, que tuviera, ya les era imposible, porque al haberles cambiado los apellidos ya podías mirar documentos y hacer lo que quieras, que jamás ibas a dar con ellos, ¿no? Para ir terminando el apartado este del hambre, antes de pasar al otro, hay muchos historiadores, entre ellos yo, estoy convencido de que el hambre fue utilizado como un arma más de represión por el franquismo. Es decir, porque ellos evidentemente, como ya os he estado comentando, no tenían problemas. Es decir, todos los que fueran adictos al régimen, colaboraran con él o fueran del grupo de los vencedores, no tuvieron estos problemas, ¿no? Porque mientras tú estás intentando sobrevivir, ¿no? Ya te digo, vivir de una manera más o menos deseada, no, simplemente sobrevivir, no tienes tiempo para pensar en otra cosa. No tienes tiempo para hacer oposición, no tienes tiempo para pensar, esta gente me está machacando, hay que hacer algo en contra de ellos. No tienes esa posibilidad cuando ves que tus hijos se te mueren de hambre, o cuando tú mismo estás a punto de morir por eso, por el hambre y por la miseria, ¿no? Con esto, relacionado también con el hambre, evidentemente está el racionamiento, ¿no? El 10 de abril de 1939, un periodista del régimen escribió a bombo y platillo: desaparece la cartilla de racionamiento, esa seña infame del periodo rojo, vestigio de socialización. Era un visionario este tío, un visionario, porque tardaron exactamente 44 días en implantar la cartilla de racionamiento, que se implantó el 14 de mayo de 1939. Es decir, algo que ellos, en este furor de la victoria, no, es que la cartilla de racionamiento fue cosa de los rojos. Evidentemente durante la Guerra Civil hubo cartilla de racionamiento también en el lado republicano, pero ahí es que más que justificado, porque es que no había. Todos sabéis que las primeras zonas que cayeron inmediatamente en manos de los sublevados fue toda la zona de Castilla, y la zona de Castilla era, digamos, el almacén de trigo de España, y si no hay trigo pues no hay pan, es complicado, ¿no? También era la zona más ganadera, también cayó, digo, toda esa zona de Castilla. Andalucía occidental prácticamente también fue inmediato, ¿no? Que era otra zona donde también era rica en determinados cultivos.
Entonces sí que era además impuesto por un estado de guerra, es decir, ahí era lógico y razonable, pero como os he comentado antes, nunca se llegó a los límites que luego se llegó con las cantidades de racionamiento del franquismo, ¿no? El primer racionamiento, por ejemplo, establecía para el hombre adulto 400 gramos de pan, 250 de patatas, 100 de legumbres secas, 50 de aceite, 10 de café, 30 de azúcar, 125 de carne, 23 de tocino, 75 de bacalao y 200 de pescado fresco. Esto es pura imaginación. Es decir, jamás de los jamases se llegó a estos números. En algunos casos a la mitad, si había suerte, incluso, como ya veremos más adelante, incluso menos, ¿no? Como os he comentado antes, en el año 40 se establecieron los 3 tipos de cartillas en función del poder económico, de primera, segunda y tercera, ¿no? El resultado fue que todos se apuntaron a la de tercera. Esto incluso le cabreó mucho a Dionisio Ruiz-Rojo. Dijo que era una vileza intolerable al pensar que muchos habían mentido sus declaraciones y que no necesitaba cantidad de racionamiento porque su poder adquisitivo podían acceder perfectamente al mercado negro, ¿no? La de tercera, por ejemplo, daba derecho ojo, todo esto, que la cantidad de racionamiento no es que fuera que te diera alimento y te cortaran el cupón. No, lo tenías que pagar, ¿eh? Esta es una cantidad de racionamiento con los cupones, ¿veis? Que te iban cortando según los ibas consumiendo. Es decir, tú tenías que pagar el alimento que te daba. La de tercera, como os digo, te daba la posibilidad de comprar 400 gramos de pan al día por persona, 250 gramos de bacalao, 100 de legumbres. Lo normal, el promedio, es que solamente se repartiera una tercera parte de este supuesto que te tenían que haber dar. Si tenías suerte se llegaba al 50%. Y hubo casos en los que en algunas, sobre todo en las grandes capitales, por culpa del abastecimiento, que el Servicio Nacional de Abastecimientos fue un verdadero desastre, se llegó a no repartir durante 3 días. Es decir, durante 3 días tuvieron poblaciones, por ejemplo Madrid, donde no entró ni un solo alimento para dar, para vender a través de las cantidades de racionamiento. En el mercado negro tenías lo que querías, si pagabas, evidentemente, ¿no? La verdad es que artículos de lujos llegaron a ser los huevos, ¿no? Que en un momento determinado llegó a superar el precio al de la carne o del pescado. Otro artículo de lujo se convirtió en el de la leche, y con el de la leche, además de lo que os he comentado antes del agua, hay un caso para que veáis que iba prácticamente todo al mercado negro. En Santillana del Mar, os voy a contar una anécdota que es que produciría risa si no fuera tan dramática, ¿no? ¿Sabéis? Este precioso pueblo cántabro, en 1943 no podías comprar ni un cuartillo de leche. Y diría, bueno, pues a lo mejor era normal, ¿no? Es que en Santillana del Mar había más vacas habitantes. Había 5.800 vacas y 5.000 habitantes. Bueno, pues no podías comprar ni un cuartillo de leche. ¿Por qué? Porque toda iba al mercado negro. Siempre cuando os digo no se podía comprar, que no se podía comprar mediante las cartillas de racionamiento, ¿no? Como he dicho, para paliar la falta de esto, con el pan, como ya lo comentaba antes, pues se hizo pan de centeno, que había un refrán popular, que de las distintas clases de pan que se hicieron, sacó, digamos, el gracejo, ¿no? Esta clase que solemos tener los españoles, que a mí la verdad es que el humor
español muchas veces un tanto negro, ¿no? Porque no, es que los españoles se ríen hasta de cuando están mal. Joder, es que cuando estás mal lo que no tienes que hacer es reírte. Bueno, sacaron una especie de coplilla respecto a la cantidad de panes que había, ¿no? Y decían: pan de centeno para tu enemigo es bueno, pan de mijo no se lo des a tu hijo, pan de cebada, comida de asno disimulada, pan de panizo fue el diablo quien lo hizo, pan de trigo candeal o tremes lo hizo Dios y ni panes. Es decir, esto veáis todas las cantidades de panes, o sea, de cereales que se llegaron a utilizar para hacer pan, ¿no? Por ejemplo, para paliar la escasez de alimentos, el Sindicato Provincial de Ganadería de Santander, en este caso, en un escrito que elevó al gobierno, decía que había que promover el consumo del algarroba, ¿no? Porque vamos, aquello tenía todas las beneplácitos nutritivos que eran, vamos, que te comías una algarroba y eras como Superman, pero con los calzoncillos por dentro, ¿no? Una barbaridad. Yo he comido, no sé, me imagino aquí los más veteranos habréis comido alguna algarroba que otra, ¿no? Yo me acuerdo de chiquillo en el pueblo que la compraba, era como una golosina, ¿no? La comprabas por una perra gorda, te daban una algarroba, ¿no? Y otra cosa que también teníamos como eso, vamos, como disfrute, eran los higochumbos, que por eso a mí me gustan mucho, hay gente que no le gusta, claro, mientras me los pele otro, ¿no? Pero yo me acuerdo que ahí en el pueblo, además era un familiar mío, iba con su carrillo, con higochumbos, entonces igual, por una perra o dos perras, te pelaba el higochumbo y te lo comías, pues eran, digo, las algarrobas, las golosinas entonces, que muchas veces, porque además siempre dicen que lo que más se recuerda son los olores y los sabores. En mi caso, por ejemplo, es cierto, de mi infancia lo que más recuerdo es eso. Y ahora muchas veces recordando el sabor de la algarroba digo, ¿cómo me podía comer yo esto? Porque es que está mala de narices, ¿no? Si alguno no la habéis probado y tenéis la oportunidad, luego me maldeciréis, pero probadla, es que es malo, pero mala, ¿no? Bueno, pues sin embargo, pues para nosotros era una fiesta, ¿no? Podernos comer esto. Como os he dicho antes, la almorta que provocaba también fue recomendada hasta que se dieron cuenta y en 1967 tardaron en darse cuenta, la prohibieron, ¿no? En el 2018 se ha vuelto a autorizar la venta de harina de almorta. La verdad es que nunca ha dejado de haber, porque yo recuerdo haber tomado gachas de harina de almorta toda mi puñetera vida. Incluso cuando se supone que estaba prohibida, se vendía en comercios, sobre todo en estos comercios de barrio que te vendían de todo, ¿no? Que eran las que solían tener estos redondeles con las sardinas arenques, que lo primero que entraban a entrar en el mostrador. Entonces a los jóvenes os sonará a película de Disney, pero esto existía, ¿no? Ya le digo, ya se dieron cuenta de, joder, que comer esto está jorobado, ¿no? Bueno, esta falta de pan provocó que se empezaran a ver octavillas y pintadas que decía menos Franco y más pan blanco. Bueno, pues distribuir una de estas octavillas con este lema fue uno de los cargos que les achacaron a las 13 Rosas. Entre otros, sabéis cómo acabaron asesinadas en las tapias del cementerio de la Almudena, ¿no? Y no fueron solo las 13 Rosas, fueron más cosas las que, por culpa de hacer ya ves tú que denuncia, una pequeña pintada, los que murieron, ¿no? En Chillón, un pueblo de Ciudad Real, apareció en un poste de la luz un papel clavado, pues más o menos con esta consigna: se detuvo a 50 personas y a 11 de ellas las ejecutaron. Un muchacho, era un muchacho, de nombre Fernando Lizar Bestruch, entró a los servicios, iba a poner un telegrama a los servicios de la oficina de telégrafos de Portollano, y
escribió en la pared del servicio, pues algo también normal, todos sabemos los servicios que es el paraíso de los grafiteros, ¿no? Pues se escribió también menos Franco y más pan blanco, viva Negrín. En Lizarbe le asesinaron en la cárcel de Almodóvar del Campo. Es decir, que una protesta nunca tan bien justificada, y además que era pues una protestilla, causaba y causó la muerte de muchas personas, ¿no? Otra de las cosas que para paliar el hambre se le ocurrió a los cerebros del régimen fue imponer el día del plato único. Sacó una nota que decía: en hoteles, fondas, etcétera, habrá a disposición del público 3 platos diferentes de verduras, carne o pescado. Solo se podrá tomar uno y postres. Los establecimientos que tengan fijado precio del cubierto mantendrán el mismo plato único. Los que tengan carta fijarán los días de plato único a un solo precio, de acuerdo con su categoría. Es decir, supone que no te podías comer los 3 platos, claro, se podían pagar y nada más que te podías comer uno. José María Pemán, uno de los ideólogos del franquismo, penoso como escritor, aunque bueno, yo me acuerdo también de niño, en televisión española, los primeros, nos metían series que había escrito este individuo, sobre todo una, quiero recordar que era, se desarrollaba en Andalucía, todo, muchas gracias, ¿no? Los andaluces que somos muy graciosos, no sé que sí, pero sé que tenemos más mala folla que un bombero. Dice, se comía lo mismo que cualquier otro día, pero todo en el mismo plato. Cumplían, claro, evidentemente, el plato único, pero para que le pondrían un tipo de ensaladera, ¿no? Para que tuvieran todos. En 1940, esto eran las colas para conseguir el racionamiento. Como os he dicho antes también, con lo que pasaba con el pan, llegaba hasta donde llegaba. Es decir, que por la falta de suministro, como nunca se suministraba lo que estaba previsto que llegara, la inmensa mayoría de las veces no había alimentos para todos, y te quedabas y te volvías a casa como habías llegado, ¿no? Como os digo, en 1940 apareció la cartilla del fumador, aquí la tenéis, que era igual, con tus cupones tú ibas a comprar, etcétera. Con un caso curioso, la cartilla del fumador solo se le daba a los hombres, a las mujeres no, porque entonces, imaginaos que una mujer fumara, era una cualquiera. Entonces ya debía estar mi madre, porque mi madre, yo tengo esa razón, fumaba. Mi madre, para no joder, salía a la calle y fumaba, entraba a los bares sola, bueno, era de sus tiempos de cuando fue cenetista, ¿no? Claro, con esta cartilla de racionamiento que podías adquirir los tabacos que hacía la tabacalera, ¿no? Que le daban nombres pomposos, ideales, finos de hebra, superiores al cuadrado. Yo os puedo asegurar, porque para mí ha llegado todavía, cuando yo era pequeño, todavía alguno de estos, ¿no? Que yo era que los tenías, te venían liados, pero lo tenías que volver a deshacer y volverlo a liar para podértelo fumar. Entraban unas estacas que tú se le tiras la estaca a alguien y le haces una conmoción cerebral, porque vamos, aquello era una barbaridad, ¿no? Entonces también para paliar esto, pues por ejemplo se vendían en las farmacias lo que le llamaban cigarrillos balsámicos, que eran cigarrillos de eucalipto, simplemente, ¿no? Y yo me acuerdo también de que, bueno, se fumaba de todo. He visto a gente fumar parodú, de esto mismo, como la arroz, o sea, cualquier cosa, hierbas, no de la que se suele consumir ahora, de otras, ¿no? Que no tenían los efectos benéficos hilarantes de la tía marihuana, ¿no? Eran otras hierbas que además no sabían nada. Algunos que otros me fumo yo de estos. Claro, los pudientes pasaban de esto y lo que iban compraban tabaco que había generalmente de extraperlo, ¿no? Eran las marcas americanas, la Lucky Strike, Chesterfield, la Philip Morris,
Entonces estaba más o menos el precio medio de una cajetilla de esta tabaco a 20 pesetas. O podéis imaginar quién era el que se podía cambiar esto, ¿no? Hubo más restricciones, no solamente la comida, sino también, por ejemplo, el gasoil, ¿no? El combustible. Se llegó a prohibir la circulación de vehículos de más de 25 caballos, se ordenó que las calefacciones que fueran a gasógeno se cambiaran a carbón, etcétera. Ahí surgió un invento, este es puramente nacional, no con tanto éxito como la siesta, pero también es puramente nacional, que fue el gasógeno. Aquí lo veis, un anuncio de que vendían gasógeno, y un coche, en este caso es un taxi, con lo que lleva atrás colgado es el gasógeno. El gasógeno lo que hacía era una combustión de determinadas maderas, de determinadas hierbas, que producían una combustión que hacía mover el motor. Claro, hacía mover el motor a una fuerza que, por ejemplo, subir una cuesta era como intentar llegar al Everest sin bajar ya oxígeno. O sea, aquello no andaba ni para atrás, ¿no? Pero, como los españoles tenemos mucho ingenio, sacamos otro invento. Este es el famoso y nunca bien ponderado auto a cero. Iba a pedales. Muy saludable. Yo se lo recomiendo ahora a todos estos que usan los patines y tal, que suban de nivel y que se compren un vehículo. Ya podrán decir que tienen coche, eso sí, a pedales. Pero vamos, saludable es. ¿Que tenía que ser Indurain para mover eso? No lo sé. Pues claro, eso tendría su peso. No sé de qué estaba hecha la carrocería, pero etcétera. Hubo mucho más, para no alargarme, mucho más restricciones de agua. En Madrid hubo corte de agua, estuvo varios días sin agua, restricciones de luz. Se llegó a prohibir que los escaparates se pusiera luz, los bares, restaurantes, cabarets y tal tuvieron restringidos el uso de la luz, como os he dicho, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha culpa de todo esto que os estoy diciendo, de esta falta no ya falta de productos, sino del mal abastecimiento, lo tenía la Comisaría General de Abastecimientos y Transporte, ¿no? Este fue un organismo que se creó antes de finalizar la guerra, y que tenía un descontrol total y absoluto. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en Málaga se tuvieron que tirar al mar 50.000 toneladas de arroz, porque estaban almacenadas, llevaban ya tanto tiempo que habían criado de todo, ¿no? Incluso un cura, alguien de la iglesia, se atreviera, el párroco de un pueblo de Álava, de Aljengibre, criticaba diciendo: las comisiones de abastos, no aquí sino en todos los pueblos de España, lejos de ser una garantía para los ciudadanos, entorpecen la vida de estos. Y es que es verdad, porque es que entre el acaparamiento que hacían, sobre todo los agricultores, que ya hablamos en la conferencia anterior, como los precios, por ejemplo, el precio del trigo estaba tasado, era un precio muy bajo, y a los agricultores muchas veces no les compensaba venderlo, entonces ocultaban la cosecha y la vendían en el mercado negro, en el que sacaban muchísimo más beneficio, ¿no? Por ejemplo, entre 1944 y 48 solamente se distribuyó la mitad del aceite prometido por la Comisaría General. Pero ya la garganta pedaba ya. En fin, las estrategias de racionamiento, como os he comentado antes, estuvieron hasta 1952. ¿A quién vino bien todo esto? Pues evidentemente a fomentar el extraperlo, ¿no? Un extraperlo que además hubo dos tipos de extraperlo. El extraperlo, digamos, el gran extraperlo, y este gran extraperlo lo llevaban a cabo sobre todo autoridades,
gente afín al régimen, empresarios, etcétera, ¿no? Y que era motivado para ganar grandes cantidades de dinero. Y el pequeño extraperlo, que era el pequeño extraperlo, el que hacía la gente corriente para sobrevivir, ¿no? Y además este pequeño extraperlo generalmente no, o en muchas ocasiones no es que se vendiera el producto de este pequeño extraperlo, sino lo que se hacía es intercambiarse. Por ejemplo, yo soy de un pueblo de la Carolina, un pueblo de Jaén, está ya pegado de Peñaperros. Me acuerdo que mi madre me contaba, ella ha sido muy chiquita, iba con mi abuela y en Jaén pues teníamos aceite, ¿no? Entonces lo que se pasaba era la Ciudad Real y cambiaba el aceite por harina. Es decir, un poco, yo digo, este pequeño extraperlo era más de intercambio que no que de vender para tener un beneficio económico. Pero de este beneficio económico, como os digo, eran las clases pudientes las que se beneficiaban. Aquí veis en la imagen superior, es una mujer vendiendo tabaco de extraperlo, y en la imagen inferior es lo que se le encontró, de vez en cuando, de muy tarde en tarde, hacían alguna investigación, se encontró en un almacén de un gran extraperlista lo que tenía acaparado para venderlo en el mercado negro, ¿no? Como digo, la implicación de las autoridades estaba claro, incluso un informe del Ministerio de la Gobernación. El informe oficial implicó a los jefes de la Guardia Civil de Vizcaya y Barcelona y a los gobernadores civiles de Málaga, Alicante y Girona, aparte de muchos cargos menores dentro de la administración, ¿no? Otro sacerdote, el párroco de Parparadinas de San Juan, pueblo de Salamanca, afirmaba: el extraperlo no se podrá impedir porque lo hacen los propios elementos oficiales. Es decir, era de todos conocidos que los primeros que hacían el acaparamiento de productos, de alimentos, para luego revenderlos, eran las autoridades. Y sobre todo uno que se sobresalía en esto era el ejército. El ejército no ya solo que hiciera acapararlos, que muchas veces los productos o los alimentos que le llegaban para la tropa no le llegaban, y lo que hacían era revenderlo, ¿no? Estos grandes extraperlistas fueron los que eran conocidos como los nuevos ricos, ¿no? Algunos fueron famosos, como unos hermanos, eran Julio y Álvaro Muñoz Ramonet, de los que un dicho popular decía: en el cielo manda Dios y en la tierra los Muñoz, ¿no? Otro que amasó una verdadera fortuna con esto fue un chatarrero que era conocido como el Chato Puertas. Os invito a que lo busquéis por internet, porque veáis el individuo cómo se la gastaba, ¿no? Cómo vivía. Y le veis la pinta de una pinta de gañán increíble, ¿no? Pero también familias muy conocidas, ¿no? Los Fàbregas, los Trinxet, los Casacuberta, los Artiach, los Pallaret y empresas. Porque las empresas también se dedicaban en muchas ocasiones, en vez de vender el producto, porque también los productos manufacturados llevaban una tasa oficial de venta, de venderlo por otras vías, digamos, no por las vías oficiales de comercio, ¿no? Y entre estas puede estar Nestlé, Singer, General Azucarera, Cementos Portland, Agrícola Industrial de Navarra, y etcétera, etcétera, etcétera. No hablemos ya de la construcción, que se tratará en otro momento, de esas familias que hoy y empresas que hoy todavía siguen, no es que sigan funcionando, es que son las que dominan, por ejemplo, la construcción, dominan la construcción en España, ¿no? Una de ellas es la que preside el excelentísimo señor presidente del Real Madrid, por ejemplo. Es una de las salidas de estas empresas que se favoreció con esto y con lo que ya veremos en el apartado de la represión con los trabajadores esclavos, ¿no? Este extraperlo de pobres, como decía antes, lo solían hacer mayoritariamente mujeres, ¿no? Un estudio que han hecho los historiadores del Cómic y del Arco en dos provincias, en Málaga y Almería, pero que se podía extrapolar a nivel nacional, dice que primero que la inmensa mayoría de los encausados por practicar extraperlo eran gente que no tenía dónde caerse muerto, como se suele decir vulgarmente, ¿no?
y que el 67,4% eran mujeres, en el caso de Almería, y el 69,5% en Málaga, ¿no? Para pasar las cosas de extraperlo se utilizaban cualquier tipo de triquiñuelas, ¿no? Mujeres que se supone que estaban embarazadas y no estaban embarazadas, que llevaban es que debajo del vestido pues se metían todo lo que podían, jorobados que no eran jorobados, la falsa joroba pues era igual, ¿no? Cajas de resonancia, por ejemplo, de las guitarras, ataúdes en los que en lugar de cadáveres metían desde jamones, longanizas a latas de conserva, etcétera. Por ejemplo, aquí lo es una foto, es la mejor que podía conseguir, no se ve muy bien. Ahí veis una lata de aceite que estaba metido entre revistas, o sea, un hueco en las revistas, en los libros, y ahí metían siento no haber podido conseguir una imagen más nítida, ¿no? Muchas de estas, claro, como os he dicho antes, como era el intercambio, una de las formas de extraperlo de los pobres, pues hacían en viajes en tren, ¿no? Por eso he titulado esta foto Cambiando Trabajo, pues hay algunas mujeres que están esperando el trabajo y para ir a otra población, en este caso que llevaban cosas para hacer extraperlo. Lo que solían hacer es, cuando montaban en el tren, ya habían quedado con alguna otra persona y en algún lugar, como en un túnel o en una curva del recorrido, pues tiraban por la ventanilla los productos que llevaran cuando ya estaban aproximándose a su destino, y la persona que estaba relacionada con ellos pues la recogía para luego, en este caso, venderla o bien cambiarla, como os he dicho, por otra cosa. Dentro de esto que he dicho, generalmente cuando la policía intervenía, la Guardia Civil en este caso, eran los pequeños extraperistas los que pagaban con multas, con cárcel, con la incautación de lo que le pillaran, que luego iba a las casas de los mismos que se le habían incautado. Sí hubo un caso de gran extraperlo donde sí se intervino y se dieron penas, bueno, entre comillas. Fue el año 48. Y el acusado, el culpable de esto, fue el Consorcio Harinero de Madrid. Argentina ese año había enviado 400.000 toneladas de trigo, 120.000 de maíz, 25.000 de carne congelada, etcétera, etcétera. El trigo se convirtió en harina y desapareció. No se volvió a saber más de él. Entonces, claro, esto llegó a oídos del embajador argentino y montó en cólera. Dijo, bueno, os hemos mandado todo este trigo, se supone, para darle de comer a la población, ¿dónde está, no? Se descubrió que había sido este Consorcio Harinero de Madrid el que había hecho esto, lo había desviado al mercado negro. Le pusieron multas, unas multas que tenían un total de 28 millones, que no llegaron a pagar, pues en el año 60 se la retiraron, y algunos de los principales responsables, como José María Blanco Folgueira, les condenaron a cárcel, en este caso a 6 años de prisión. Vamos, estuvo 3 porque en el 51, esto fue en el 48, le concedieron un indulto, ¿no? Dionisio Ridruejo, en su obra Escrito en España, todos sabéis quién es Ridruejo, ¿no? Este poeta, bueno, que era falangista, que algunos luego han tomado, no, fijaros que demócrata. Yo con esto suelo discutir bastante, porque Dionisio Ridruejo en toda su vida tuvo una demócrata. Lo que pasa es que era muy inteligente, muchísimo, y lo que veía es que cuando empezó a cambiar el viento de lado, dijo, bueno, aquí hay que ser demócrata de toda la vida, como hicieron otros muchos, incluso el famoso cuñadísimo, ¿no? El Serrano Suñé. Luego resulta, vamos, que haya sido el tío más demócrata de la historia de España. Pues en esta obra, decía Dionisio Ridruejo, todo el mundo estaba en el ajo, la implicación de la gente socialmente muy responsables, la participación del aparato político y la frecuente facilidad con que hombres que parecían haber luchado por ideales se venían a venderse por un plato de lentejas. Esto lo reconocía de una persona que además, Dionisio Ridruejo, tuvo cargos muy importantes dentro de esto.
fue el jefe de la censura, de propaganda, a las órdenes directas de Serrano Súñez. Es decir, que no es que fuera simplemente un falangista de esto de andar por casa, ¿no? Como segunda, ya para terminar, que mi garganta no da para mucho más, el racionamiento fue otro arma más, como os he dicho yo, con el hambre, o que irían directamente relacionados uno con el otro, el hambre y con el racionamiento, como un arma claramente utilizada por el franquismo para subyugar voluntades. Es decir, cuando veamos esto no tenemos que ver solo el padecimiento de millones y millones de españolas y españoles, sino que una de las herramientas más que utilizó, aparte de la represión directa física, del asesinato, de las torturas, etcétera, de los encarcelamientos, etcétera, 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 fue imponer estos racionamientos que a ellos, como podéis haber visto a lo largo de la charla, ellos no sufrieron, pero que sí quisieron sufrir, y sobre todo a los hijos de los vencidos, ¿no? Es decir, además de vencer, también estaba en el ánimo del franquismo, una vez acabada la guerra, humillar. Es decir, digamos que Franco, en el utilizar el hambre como un arma de exterminio, es la que están utilizando ahora el gobierno israelí para masacrar, porque es lo que quiere hacer, quitar de la faz de la tierra al pueblo palestino. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y perdonar que las cuerdas vocales hasta aquí han llegado. Muchísimas gracias.